Después del recreo, un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están aplicando estos conocimientos. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes directivos y profesionales a mejorar la educación. Bienvenidos al 13º capítulo de Después del Recreo. En este episodio nos enfocaremos a conversar sobre algo muy importante en las escuelas de Chile, el liderazgo pedagógico. Para esto tendremos una excelente conversación con un líder escolar muy interesante. Se trata de un jefe UTP de un colegio particular subvencionado en la comuna de Puente Alto. En esta conversación exploramos distintos aspectos de su rol como encargado de desarrollo profesional de algunos docentes en su colegio y profundizamos en algunos elementos relevantes como la retroalimentación en colaboración a otros profesores, las buenas relaciones humanas que deben existir en el personal docente para que esto funcione realmente, y también estrategias concretas para poder recolectar información clave en tiempo récord de las clases de distintos profesores en el mismo establecimiento. Bien, antes de ir a la conversación, les recuerdo como siempre que en la descripción del capítulo tendrán toda la bibliografía asociada a esta temática de liderazgo escolar, ya sea recursos gratuitos como documentos, infografías, como libros de nuestra editorial Aptus. Bueno, estamos acá en este ya 13º capítulo de nuestro podcast Después del Recreo. Hoy tenemos un capítulo muy especial, tenemos a dos invitados, el primero es Ricardo Correa, que ya lo conocen de un capítulo anterior, se repitió el plato hoy día, y bueno, Ricardo trabajamos juntos en Aptus y se dedica a las asesorías que se hacen en Aptus, específicamente como especialista en matemáticas, pero trabaja ahí en general asesorando a líderes escolares para la mejora. Y tenemos también a Carlos Rosas, que es profesor de inglés, ¿cierto? Jefe de UTP, tercer ciclo del Colegio Padre José Kentenich. ¿Está bien pronunciado? Kentenich. Kentenich, porque es Kentenich. alemán. Ya, perfecto. Y bueno, tenemos a estas personas porque Ricardo trabajó el año pasado principalmente, ¿cierto? Con Carlos asesorando el colegio y ya también Carlos venía trabajando con Aptus de antes también, el mismo colegio con asesorías Aptus. Entonces también los invitamos para que conversemos sobre cómo se dio este proceso de mejora, hablar de buenas prácticas en terreno. Por eso digo que este es un capítulo muy especial porque tenemos una persona que trabaja en colegio permanentemente, cosa que no es muy común en este tipo de difusión que se hace en general, y en nuestro caso también es algo nuevo, así que estamos súper felices también de tener esta oportunidad de escuchar a alguien que está ahí. Y primero que nada, quiero que cada uno se presente brevemente. No sé si te parece, Richie, empezar tú, y ahí que vaya Carlos. Sí, bueno, primero que todo saludar a quienes nos escuchan. Soy Ricardo Correa. Ya había participado en un capítulo anteriormente, así que espero que mi voz sea reconocible. Y nada, Matías lo mencionaba muy bien. Trabajo como asesor desde el área matemática. Este año también asumo el desafío de realizar asesorías para la mejora escolar. Esto es a equipos directivos y trabajar con directores en particular. Así que bien contento de estar aquí también, como tú mencionabas, de compartir experiencias que nos pasan en terreno y que ocurren en la formación de líderes y docentes. Así que feliz y gracias por la invitación. Perfecto. Carlos, si te puedes presentar en breve, en general, a qué te dedicas y también que nos cuentes un poquito de los roles que tienes en el colegio. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Mi nombre es Carlos Rosas, coordinador académico y del tercer ciclo, que es de séptimo cuarto medio, del Colegio Padre José Kentenich. Ya este es mi 8º año acá en el colegio. Yo llegué como profesor de inglés y desde el 2020 que estoy como coordinador. Y desde ese mismo año nosotros comenzamos a trabajar, si no me equivoco, el 2021 con PFLI, el Programa de Formación de Líderes Instruccionales. Entonces, ahí Perfecto. hemos estado trabajando con diferentes
personas de Aptus y luego llegó también Ricardo, que es con quien estamos ahora. Y dentro Perfecto. de mis funciones, bueno, es coordinar y revisar todo el trabajo, tanto académico como en general del ciclo que es particular que me corresponde, ver el trabajo de los profesores, estar haciendo el acompañamiento, retroalimentación, eh, capacitarlos también, ver los resultados de los estudiantes, analizarlo, etcétera. Muchas cosas que tienen que ver con el ciclo en general. Perfecto. O sea, y con profesores de toda la asignatura. Sí, de todas las asignaturas que pertenecen a mi ciclo. Perfecto. Gran trabajo. Fuiste, bueno, profesor de inglés antes de tener estos roles como de liderazgo, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Cómo crees que ha cambiado tu perspectiva, quizás de tu labor educacional o de cómo ves la experiencia escolar eh, cuando pasaste de ser profesor de aula a este rol más de liderazgo? Bueno, constantemente las generaciones van cambiando, o sea, los estudiantes que yo tuve incluso cuando comencé como profesor, hasta el último año que yo hice clase, que fue en el 2019, eh, y hoy en día van cambiando, van teniendo diferentes necesidades. Entonces, siento que los profesores constantemente han tenido que irse adaptando a estas necesidades. Entonces, yo de repente pienso y digo, la forma en que yo hacía clases en ese entonces, hoy en día, no sé si me resultaría o sea tan efectiva, pero tiene que ver también con todas la estrategia o la forma o la metodología que he aprendido hasta la fecha, que digo, bueno, esto es más efectivo y puedes tener mejores resultados. Pero eso en general, siento que constantemente la educación, tanto desde los estudiantes como también los profesores, las nuevas generaciones de profesores, han ido cambiando de acuerdo a la realidad que tenemos hoy en día. Y siento que también la pandemia que tuvimos afectó mucho en esto también. O sea, creo que existe un antes y un después de pandemia en cuanto a educación. Oye, y para ir más al tema de ya meternos a cuál ha sido más bien el trabajo con Aptus, digamos, claro, ya mencionaste el tema de la formación como con la red de líderes instruccionales, y por otro lado el tema de haber sido un colegio asesorado por Aptus durante los últimos 3 años, dijeron. ¿Nos podrías contar un poco, como en resumen, cómo empezó este proceso de asesoría? ¿Qué fueron los como que tú percibes quizás los cambios como más importantes que fueron haciendo y ya luego ir como más en específico al trabajo que hicieron con Ricardo el año pasado? Sí, en general yo creo que se hizo un análisis de cómo estaba el colegio porque nosotros somos un equipo directivo, o sea, partiendo por el director que comenzó en el 2020. Entonces, eh, solo hay una coordinadora que es la que estaba de antes y dentro de los coordinadores hay otra coordinadora que también era profesora, tal como yo. Entonces, cuando Ya, asumió este nuevo equipo directivo, se hizo un análisis de cómo estaba el colegio y cuáles eran las necesidades que tenía. Y en base a eso, nosotros ya trabajábamos antes con Aptus, con las planificaciones de Aptus, de los cursos más pequeños. Entonces, se decidió tomar PFLI para poder trabajar y hacer este diagnóstico, por decir, de lo que necesitaba el colegio y trabajar en conjunto con ellos. ya, Entonces, en base a esto también se fue realizando el PFLI con nosotros y al mismo tiempo nosotros capacitando a los profesores y estableciendo rutina o lineamientos a nivel de colegio que apuntaban hacia la necesidad de los estudiantes. Y eso iba ligado también con el trabajo que realizábamos en matemática y lenguaje con los asesores de cada asignatura en cuanto a la forma en que podíamos trabajar, por ejemplo, la planificación, el estudio de la planificación, el análisis de datos, las estrategias que podían utilizar particulares de la asignatura, etcétera. Entonces, eso se fue de a poco trabajando simultáneamente. o sea, este trabajo como asesoría fue no solo a ti como líder en particular, sino como a todo el equipo, digamos, que tenía algún rol de liderazgo con otros profesores. Así es, todo el equipo directivo que está compuesto por el director, tres coordinadores de ciclo
la coordinadora de formación y pastoral y convivencia y la coordinadora del PIE. Eso es lo que Perfecto, componen el equipo directivo. perfecto. Y cómo, para imaginarlo un poco más en concreto, ¿cómo se hacía este trabajo? Eh, Richie, ahí si quieren meter la cuchara, no hay problema. ¿Cómo se lograba como identificar qué era lo, por ejemplo, qué era lo más urgente de trabajar en ese momento, luego de este diagnóstico, ¿cierto? Como de las necesidades? ¿Cómo fueron como, me imagino que había que ir como especificando de a poco qué era como lo primero que había que hacer, si había que quizá, no sé, hacer reuniones como aparte, como un coordinador con otro profe? ¿Cómo fueron haciendo esa mezcla de trabajar con Aptus en reuniones más grandes, quizá, después ir como especificando cada cosa y hacer mejoras, digamos? Nosotros teníamos semanalmente PFLI, 4 horas a la semana, y ahí, bueno, en torno a este diagnóstico que se realizó, se realizó en base a datos, ¿cierto? De convivencia también, no solo académico, y se realizaban reuniones en donde se conversaba, se establecían cuáles eran las metas con nosotros, ¿cierto? Cuáles eran los objetivos que queríamos abarcar, las necesidades, y esto iba surgiendo de nosotros con asistencia de PFLI, de los asesores. Entonces, ellos nos guiaban para nosotros poder también encontrar estas necesidades. Y también nos apoyaban o nos asesoraban en cómo hacerlo, cómo llegar a esto. Y a partir de eso se establecía un plan de trabajo que se socializaba con todo el colegio y también lo íbamos trabajando. En cuanto a las particularidades, bueno, durante todo el asesoramiento que estábamos con PFLI, realizábamos muchas caminatas de aula que también nos arrojaba datos en cuanto a, por ejemplo, el comportamiento académico de los estudiantes en las clases y también el trabajo que realizaban los profesores con ellos. Es decir, por ejemplo, si utilizaban estrategias que fomentaban la participación de los estudiantes o no, o era más un trabajo del profesor solamente, o más de los estudiantes, etcétera. Entonces, en torno a eso vimos ya, hay que hacer esto, necesitamos que los estudiantes participen más, tenemos que hacer esta estrategia y así. O sea, a medida que íbamos recogiendo datos con estas caminatas de aula, hacíamos un análisis y veíamos cuáles eran las necesidades. Me Perfecto. gustaría Sí. complementar también ahí el programa de acompañamiento que se le hizo al colegio porque hay como se le acompañó de dos veredas en el fondo. La primera es la asesoría en la cual el equipo de asesoría estuve yo y un compañero en lenguaje trabajando con el colegio y además el colegio trabajó en lo que Carlos mencionaba ahí que es PFLI, que es un programa de formación para líderes instruccionales que realiza un área de desarrollo en Aptus que también permite levantar información, ver qué cosas están resultando, qué cosas se podrían modificar o transformar para así también fortalecer las asesorías que comercializamos en nuestra área. Entonces, dado eso, como mencionaba muy bien Carlos, hacíamos un trabajo de diagnóstico al comienzo y desde ahí elaboramos planes de trabajo para inicio de año con un foco anual sobre qué nos gustaría trabajar a lo largo de los próximos bimestres, meses, etcétera. Y ahí, súper en cortito, me gustaría comentar también la lógica en la cual elaboramos un plan de trabajo dentro de la alianza Aptus con el colegio, y es primero ver qué brecha ocurre en la sala de clases. Si bien desde Aptus trabajamos mucho con los líderes y siempre estamos hablando de prácticas de liderazgo, primero vemos lo que pasa en la sala de clases con nuestros estudiantes. Vemos qué no están haciendo nuestros docentes, qué brechas hay, y desde ahí la pregunta es, entonces, si queremos algo con los estudiantes, los docentes deberían estar realizando alguna acción en particular que parece que no se está realizando. Entonces, subamos más arriba. Entonces, los líderes debiesen adquirir ciertas capacidades para así desarrollar esto en los docentes. Y la pregunta nuevamente va más arriba, entonces desde Aptus, ¿qué debiésemos transferir? ¿Tenemos eso? ¿No tenemos eso? ¿Cómo lo trabajamos con el colegio? Y ahí sale todo lo que menciona Carlos, trabajamos harto en participación, harta caminata y también harto levantamiento de datos para acreditar que las metas efectivamente se estaban cumpliendo. Perfecto, perfecto. Tiene mucho entonces de, bueno, me imagino como trabajo colaborativo con Aptus, con los distintos equipos en el colegio, y también con, en el fondo me imagino que también es un desafío el trabajo con cada profesor de aula, ¿cierto? Como, eso es algo que también me estoy imaginando, cómo se da el proceso.
de como trabajar con los profesores y decirles como, mira, estamos, no sé, desarrollando un proceso de mejora en que vamos a ir a observar tu clase, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Cómo se fue como recibiendo eso? ¿Fue un desafío o en general en el colegio se tomó súper bien y se fue trabajando de forma fluida? Sí, a ver, algo positivo que tiene el colegio es que las relaciones interpersonales que existen son muy buenas. Nosotros tenemos muy buen vínculo con los profesores, es un equipo directivo bastante abierto y bastante cercano con ellos. Perfecto, Entonces, constantemente estamos conversando, tenemos un buen vínculo, que es uno de nuestros sellos también como colegio. Entonces, eso nos facilita el hecho de que los profesores sientan que un acompañamiento en la sala no va a ser algo negativo o algo punitivo que es para ellos, sino alguna una oportunidad de mejora. Y claro, se estableció esto de que se conversó con ellos de que vamos a trabajar ciertas estrategias, vamos a estar entrando a la sala para poder observar algunas, obviamente también fortalezas, pero también oportunidades de mejora con fundamento, ¿cierto? Y con perfecto. estrategias que le ayuden a ellos también. Mm. Entonces, ellos estaban muy entusiasmados porque tienen este espíritu de superación y de recibir retroalimentación que es muy positivo. Excelente. Me gustaría complementar Sí. una pequeña cosa, como empecé como a pensar mucho también en lo que es nuestro marco de escuelas efectivas y cómo Mm, también muchas veces desde las brechas que vemos en la sala de clases, etcétera, cómo la trabajamos desde las fortalezas en particular. Y aquí me saco el sombrero porque este colegio y estos líderes, en verdad, en dominios como el A, donde hablamos de liderazgo, práctica, capacidades como establecer una misión, alinear cultura de trabajo, súper fuerte. Entonces, no, para mí fue súper fácil llegar y empezar a hacer caminatas porque la comunicación y la perspectiva que tienen los líderes con sus docentes es súper buena. La forma en la cual se les comunica que vamos a hacer esto, con también pensando en otros dominios que habilitan la sala mm, de clases, como el de desarrollo de capacidades profesionales, también cómo ellos entienden que queremos efectivamente hacer algo mejor, que queremos desarrollarlos en su práctica docente, habilitó que pudiéramos hacer un muy buen trabajo después. perfecto. Claro, ahí el rol del equipo directivo mismo es fundamental para habilitar en caso de Richie, un externo, ¿cierto? Que pueda apoyar el proceso y a ti como coordinador también, Carlos, como tener ese espacio de, digamos, de que todos estamos aprendiendo. Eh, una cosa, ¿nos pueden, no sé si Carlos o Ricardo, como describir un poquito más en detalle en qué consiste esto de la caminata de aula? Porque quizás no todas las personas que nos están escuchando están familiarizados con ese concepto de estrategia. Ya. ¿Quién? Voy a pasar yo y después aquí Carlos me tiene que complementar su experiencia. Yo voy a ir con un poco más formal, pero la caminata de aula, gracias por la pregunta, es una estrategia que impulsamos y empujamos para que los líderes realicen, que consiste en visitar salas de clases en tiempos acotados para así levantar ciertas tendencias en distintas salas de clases como una estrategia costo eficiente en el fondo, donde en 15 minutos podamos levantar qué es lo que está ocurriendo. No observamos la clase entera porque no buscamos eh, encontrar cada una de las brechas de los profesores, sino que una próxima acción a seguir. Entonces, en resumen, en una hora podemos visitar 4 salas de clases, Carlos y yo, en una caminata, vemos distintas salas de clases, vemos si es que hay una tendencia en común, quizás hay bajo ratio de pensamiento en nuestra sala de clases, entonces lo podemos trabajar como un global, o hay brechas distintas en cada uno de nuestros docentes y ahí como elaborar acciones a seguir. Por Perfecto. supuesto que hay otros ciclos de retroalimentación y observación de sala de clase y todo, pero dentro de este desafío de que los líderes en verdad muchas veces no tienen tiempo, es una Mm, estrategia súper buena para así dentro de la zona de desarrollo próximo, escoger la próxima acción a seguir. súper. Exacto. Y además, como dijo Ricardo, el hecho de que nosotros entremos en un periodo corto de tiempo permite que nos enfoquemos en algo específico para retroalimentar y trabajar con este profesor. Nos sirve abarcar tanto porque el profesor también se va a ver abrumado con tanta información o con tantas cosas que hacer. Entonces, tomar algo
que sea específico y significativo y trabajar con eso con el profesor para luego ver de qué manera ha ido mejorando este punto. Perfecto. Ya, entonces la caminata de aula en el fondo es una estrategia como para identificar en general puntos en común que pueden haber quizás desafíos o fortalezas en varias clases de distintos profesores y eventualmente ustedes puede ser que, claro, que tomen eso y digan ya, se justifica como esto es tan, se repite tanto, se justifica quizás una reunión de trabajo en conjunto con todos los profesores para alinear ciertas prácticas y criterios, ¿cierto? Y en casos en que ven como necesidades más particulares, ahí lo van viendo eventualmente con una visita como más extendida, quizá a una clase o más de una clase de algún profesor en particular, por ejemplo. Sí, tenemos diferentes tipos de profesores, también profesores que están un poco más avanzados en cuanto al trabajo con los estudiantes o a las técnicas que realizan, y otros que necesitan un poco más de apoyo. Entonces, claro, a los profesores más avanzados, como que entre comillas los dejamos un poco Ya, más autónomos. Ujú, más, sí, y trabajamos, nos enfocamos más en aquellos que necesitan estar un poco más mm, avanzados en relación a lo que es el resto claro, de los profesores. Y ahí, claro, realizamos más acompañamiento y vamos como viendo más en detalle y paso por paso para ir viendo los avances que va teniendo. perfecto. Y cuando tienen que hacer este tipo de apoyo como más específico con algún docente, o bueno, también cuando tienen que ser más cosas más generales, tú hablaste en un momento de que obviamente todos estos procesos de mejora van con fundamentos. Entonces te quería preguntar, ¿cómo se estructura ese proceso de mejora o en base a qué, no sé, marco teórico, sistema de liderazgo, estrategias que ustedes van como, por ejemplo, una, claro, está esto que dice los dos de la caminata de aula, pero ¿qué otros como referentes de estrategia o como decía Ricardo también, marco de liderazgo, digamos, como nuestro marco de escuela efectiva, ¿cierto? ¿Qué referentes tienen ustedes en tu colegio para esta observación, retroalimentación? Quizás no sé si tienen una pauta de retroalimentación, criterios establecidos, etcétera. Todo con el apoyo de PFLI, también nosotros armábamos o nos capacitaban a nosotros, por ejemplo, cómo realizar este acompañamiento con los profesores, en qué teníamos que fijarnos al ir a observar, porque nosotros también somos un equipo directivo nuevo. eh, la mayoría de nosotros no tenía experiencia previa como equipo directivo, como el rol que teníamos, entonces era todo un aprendizaje. Claro. Y si entrábamos a una sala de clase, tal vez nos íbamos a fijar en muchas cosas y no en un foco específico. Mm, Entonces también necesitábamos nosotros saber de qué manera poder hacer esta caminata. En torno a esto, establecíamos, por ejemplo, una pauta de observación. ¿Qué era lo que teníamos que observar? ¿De qué manera nosotros registrábamos lo que observábamos? Y esos datos que nos sirvieran a nosotros luego para ser analizados. Y también de qué manera tomar estos datos, analizarlos y después darle retroalimentación al profesor de una manera efectiva, porque no sirve mm, tampoco decirle qué es lo que tiene que mejorar, sino de qué manera tiene que hacerlo. claro. Entonces, PFLI nos ayudó bastante con esta asesoría, pero también hay muchas técnicas que nosotros utilizamos que nos entregaron y que establecíamos como lineamientos a seguir y que un poco nos favorecía o nos apoyaba en cuanto al trabajo con los estudiantes, lo que nosotros esperábamos de los estudiantes. Y muchas de esas técnicas son las que aparecen, por ejemplo, en el Enseña como Maestro. El libro de Doug Lemon, ¿cierto? Que hoy en día Sí. tenemos el 3.0. Y ya que tomaste el tema de la retroalimentación, ¿cómo es esa instancia de retroalimentación? ¿La hacen al tiro después de la clase que se observa, se hace después? ¿Cuál es como su flujo de ese proceso? Sí, la idea es que en el momento en que nosotros vamos a hacer el acompañamiento en la sala de clase o la caminata, debe ser lo más inmediato posible para que la información sea fresca. Ya, Entonces, si no es durante el mismo día, la idea es que sea el día siguiente, pero se prepara un guión que nosotros utilizamos para hacer con los profesores para realizar que se establecen como los puntos o las etapas, por decirlo así, de esta retroalimentación, partiendo por las felicitaciones,
lo positivo, ¿cierto? Lo destacable que realiza el profesor y luego, pero que se le da la oportunidad de mejorar. Pero algo aquí clave es que también no sea como yo decirle al profesor qué es lo positivo y qué es lo que tiene que mejorar, sino que haya un trabajo de reflexión del profesor, que él mismo se dé cuenta también cuál es, qué es lo positivo de lo que él realiza y cuál es la razón de por qué es importante esta oportunidad de mejora, de Perfecto. mejorar. Claro, es Ahí, súper co-construido y conversado, digamos, lo que se tiene que mejorar o por qué pasó esto en la clase, por qué crees que sucedió, cómo lo podríamos mejorar, etc. Creo que el hecho de que el profesor reflexione le hace sentido porque se da cuenta él mismo. Perfecto. a mí me gustaría complementar que algo que hacen mucho los líderes de Kentenich, que yo lo aplaudo demasiado, es la retroalimentación en tiempo real también. Que significa, y doy contexto, que si con un profesor sabemos que estamos practicando instrucciones claras, por ejemplo, yo puedo darle retroalimentación en la misma clase. Carlos, por ejemplo, yo lo he visto con paneles donde él va en su tablet, por ejemplo, y da una instrucción, se la muestra desde atrás de la sala al profesor y el profesor al tiro adquiere la Mm. retroalimentación. Ah, qué buena. Entonces también nos ahorramos el proceso que para un líder puede ser muy doloroso en tiempo, de esperar al otro Sí. día, reunión de una hora, conversar, como entonces en una Mm, acción tan directa lo solucionamos. Después, por mm, supuesto que hay alguna especie de conversación después, mm, pero en el momento la retroalimentación en tiempo real puede ayudar mucho a ahorrarnos mucho tiempo de mm, conversación de algo que sabíamos que ya mm, estaba en el aire. Y por el otro lado también dentro de procesos de observación y mm, retroalimentación un poquito más robustos, como mencionaba Carlos, me gustó mucho que mencionara esto de que en el ver la brecha también, como dentro del modelo ver, nombrar, hacer, sean ellos quienes al presentarles el modelo puedan ver en dónde está su propia brecha, que de ellos también salga una próxima acción a seguir, que por supuesto que se consensúa, pero también es dentro de esto de que ellos son muy capaces de también ver cuál es su próxima zona de desarrollo. Claro, de repente hay instancias o situaciones que no requieren de una reunión, cierto, posterior, en donde tal vez yo le hago un gesto al profesor o le muestro una imagen o le escribo algo, un mensaje en una pizarra, algo breve. El profesor va a reaccionar de inmediato, entonces no requiere de algo tan profundo como una retroalimentación con un guión, etcétera. Muy interesante todo lo que nos contó Carlos y las acotaciones de Ricardo. Muchas gracias a ambos. Hasta aquí dejaremos esta entrevista para efectos de esta parte del capítulo. Lamento dejarte expectante, pero la parte 2 de esta conversación será publicada próximamente. Y ahora, ¡vamos de vuelta al recreo!